A partir de este momento, en Madero FM, los invitamos a escuchar Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora, en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos. Distinguidos auditores y televidentes, nos acompaña nuevamente aquí en Perspectiva nuestro distinguido colega Guillermo Holzman. Con él hoy día aquí analizaremos un temazo que es muy importante y que tiene que ver con el tema de La Haya. Hemos titulado esto "¿Y después de La Haya qué?". Entonces, te saludamos, Guillermo, te agradecemos nuevamente que estés en nuestros estudios. Un agrado. Y examinemos un poco este problema, porque la verdad es que el tema de La Haya no es un tema menor. ¿Ya? Hemos visto ya una serie de movimientos, digamos, que han empezado con la típica manera en cómo se expresa Evo Morales. Sabemos por qué llegamos a La Haya, pero démosle un contexto primero al por qué ocurre todo esto y qué vamos a hacer finalmente con estas discusiones, con estas conversaciones que empiezan hoy día aquí en La Haya, para ver cuáles van a ser la manera en cómo nosotros como Chile vamos a presentarnos y si nos conviene o nos conviene finalmente los fallos y cuáles son las perspectivas de un eventual fallo, Guillermo. Ya, a ver, un agrado estar acá nuevamente en Perspectiva contigo, Percival, y con todos ustedes que nos siguen y tienen la gentileza de hacerlo. A ver, el tema de La Haya surge porque Bolivia presenta una demanda que, frente a la Corte Internacional, que está amparada por el Pacto de Bogotá, y que obliga a que todas las diferencias que hay entre un país y otro se vean en La Haya. Chile suscribió y fue incluso uno de los que incentivó la firma del Pacto de Bogotá. Pensando estamos hablando de la Guerra Fría, sí, en que, digamos, buscar esa instancia para evitar la confrontación entre países, básicamente en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, yo diría, hay acá, Bolivia ha aprovechado eso, Perú también lo hizo, ahora Bolivia, y la demanda boliviana va orientada a que la Corte diga que Chile estaba obligado a negociar con Bolivia una salida soberana al mar, en virtud que después del Tratado de 1904, diversas autoridades chilenas de nivel ministerial e incluso presidencial habían ofrecido una salida al mar a Bolivia o reconocían explícitamente en sus declaraciones o documentos de que eso significaba que Chile estaba preocupado y reconocía la existencia de esa demanda boliviana. Con esos argumentos, digamos que incluso Bolivia lo coloca dentro de los derechos expectaticios. ¿Por qué expectaticios? Porque Bolivia señala, digamos, dándole una bajada jurídica o de interpretación jurídica, de que en la medida en que esos ofrecimientos reiterados por varios gobiernos, varios cancilleres, ministros incluso, eventualmente presidentes, en algunos casos refrendados por documentos, creó expectativas en Bolivia. Y esas expectativas requieren una respuesta. ¿Ya? Esa es la base en la cual presenta la demanda originalmente Bolivia. Guillermo, pero hay un tema acá. El tema es que nosotros, incluso si le quisiéramos dar mar a Bolivia o cambiar territorios, tendríamos que tener el consentimiento de Perú. Sí, pero un momento, te vas adelantando mucho. Porque acá, claro, no, porque lo que pasa es lo siguiente. Esa fue la demanda, ¿no es cierto? Bien. Chile dice, momento, digamos, la Corte de la Haya no tiene nada que hacer en esta cosa de que me obliga a negociar o no negociar y plantea lo que está dentro de la Corte de la Haya, un recurso, que son las excepciones preliminares. Ese documento que Chile presenta va orientado a decir que la demanda de Bolivia no tiene nada que ver, no es parte de la jurisdicción de la Haya, porque no corresponde que un tribunal le diga a otro que tiene obligación de negociar con otro país. Y señala que todo ese derecho expectaticio, todas esas declaraciones chilenas no tienen razón, digamos, no son oficiales, nunca se concretaron, porque aparte que hayan sido hechas, que Chile reconocía, nunca hubo respuesta de Bolivia, en consecuencia nunca alcanzaron el nivel de un diálogo diplomático de alto nivel que llevara a alguna expectativa a Bolivia, porque Bolivia siempre bajaba la expectativa. O sea, Bolivia, en definitiva, esas expectativas que ellos aducen ahora, jamás ejercitaron esa Exactamente. Entonces,
La Corte de la Haya escucha, pasamos por lo mismo, que son cosas orales, qué sé yo, etcétera, y la Corte de la Haya emite una resolución. ¿Ya? Y esta resolución, en definitiva, digamos, dice que se asume que la demanda de Bolivia es válida dentro del contexto de la Corte, pero con dos grandes cosas que se rescatan de ahí. Primero, de que esa demanda en ningún caso significa, de alguna manera, digamos, una obligación de cesión de soberanía o tocan temas soberanos respecto al territorio de Chile. ¿Ya? Después te voy a preguntar respecto al segundo punto, lo que pasó con la Haya con Perú, Claro, por nuestro mar. claro. Y lo segundo tiene que ver con el hecho de que todo, digamos, si la Corte definiera de que hay una razón para sugerir a Chile que negocie, no puede ser con un resultado preestablecido. O sea, es decir, si la Corte llegara a resolver que Chile debe negociar con Bolivia, no es con un resultado preestablecido. Vamos a decir, no es quien tiene que negociar para que le dé más, no. Simplemente negociar. Y eso puede tener resultado o no tener resultado. En ese contexto sigue el juicio de la Haya, cuya última etapa ahora es la fase oral que empieza el 19 de marzo. Gracias. ¿Ya? Y en esa fase oral, digamos, Chile coloca, instala su argumento, va a partir Bolivia, el 19 y 20, digamos, lo hace Bolivia, el 22 y 23 lo hace Chile, el 26 viene el cierre, digamos, con Bolivia, y el 28 viene el cierre de Chile. ¿Ya? Y todo eso dura, digamos, los alegatos, la fase oral. ¿Qué pasa en los alegatos? Se exponen en forma oral todos los argumentos que ya fueron presentados en los escritos, ¿ya? En la demanda, la réplica, la dúplica, etc. Se exponen y no se puede agregar ningún antecedente nuevo. Se puede profundizar en la explicación de lo que ya se entregó, pero no puede aparecer nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo que puede aparecer? La pregunta de los jueces. Que frente a los jueces tenga alguna duda, pregunte, dígame esto. Pero es sobre la base de lo escrito. Lo que se expone oralmente es sobre lo escrito y las preguntas es sobre lo expuesto oralmente y los escritos. Por lo tanto, Bolivia eventualmente puede sumar más ejemplos, pero a partir de casos ya establecidos en la documentación entregada con anterioridad. ¿Ya? Por lo tanto, yo diría, después de esta fase, se espera que el último trimestre de 2018, 2018, la Corte emita su sentencia. ¿Ya? Y esa sentencia, en el peor de los casos, diría, la Corte encuentra que los argumentos de Bolivia son válidos e insta a Chile a que inicie un proceso de negociación con Bolivia. Pero ese proceso de negociación no es con resultado preestablecido. O en el mejor de los casos para Chile, los argumentos que da Bolivia no son insuficientes para que la Corte se resuelva o le pida a Chile que negocie. ¿Ya? En ninguna de las dos situaciones, ¿ya? Digamos, Chile va a ceder el territorio. En ninguna de las dos situaciones está en juego alguna parte del territorio chileno, ni marítimo ni terrestre. En ninguna de las dos situaciones hay una obligación de Chile de poder entregar territorio. Pero digamos, queda aquí flotando la idea de que políticamente cualquiera de las circunstancias que nos obligara a negociar sería un triunfo para Evo Morales. Por supuesto, porque eso es lo que Evo Morales ha querido hacer. O sea, es decir, Evo Morales quiere colocarse como víctima, no solamente para lograr la cohesión interna al interior de Bolivia, recordemos que quiere una reelección a pesar del fallo inicial del referéndum, que le dijo que no, y el fallo que salió en febrero de la Corte Constitucional de Bolivia, que haciendo una interpretación antojadiza, claro, le permite ir a un tercer periodo. Claro. Entonces, yo diría que ahí hay un tema, digamos, importante. Lo segundo es que Bolivia quiere sumar como apoyos externos, ¿ya? Y la verdad es que no los tiene. Chile, como a pesar de que somos muy críticos internamente respecto a lo que hace Cancillería ha tenido un despliegue importante a nivel mundial para explicar claramente la posición, y que han hecho los países. Han evitado referirse al tema porque entienden que es bilateral y digamos, entienden con la información y documentos que Chile ha entregado a las distintas embajadas de los distintos países, cancilleres, presidentes, jefes de Estado, de que es un tema donde hay solidez en términos de la argumentación chilena. ¿Cuál es la solidez de la argumentación chilena? Que es lo que un poco tú me preguntabas. El Tratado de 1904. El Tratado de 1904, donde se definen los límites después de la Guerra del Pacífico, donde Chile deja para sí los territorios que le gana a Perú en la guerra y a Bolivia en la guerra, ¿ya? Eso quedan definidos en el Tratado de 1904, particularmente con Bolivia,
no sé, en otros tratados con Perú, claro, porque después se vuelve Tacna, recordemos. Exacto. Entonces, y eso en el caso de Bolivia específicamente, se demoraron 3 años, si la memoria no me falla, en ser aprobados por los respectivos congresos. Es decir, el Tratado de 1904 no fue resultado de la improvisación. Claro. O sea, El conocimiento interno de cada uno de los países, sus parlamentarios. exactamente, por lo tanto tiene la plena validez y por eso Chile insiste mucho en que los tratados no se modifican. Si Bolivia quiere salir al mar, qué sé yo, por un territorio que haya sido peruano, y eso es lo que tú me preguntabas, Sí. necesariamente necesita que Perú dé su aprobación, porque así está acordado con Perú, el Tratado del 29, está también señalado, si mal no recuerdo, el de 1904. En consecuencia, Bolivia, cualquier posibilidad de salida como la planteó Pinochet en algún minuto, Sí. por Charaña, qué sé yo, por el límite con Perú, es inviable sin la aprobación de Perú. Y la otra posibilidad que Bolivia eventualmente pudiera salir al mar por Antofagasta, por ejemplo, es partir a Chile en dos, y eso es Imposible. imposible. Ahora bien, frente a eso, la economía boliviana funciona espectacularmente bien con las franquicias que tiene en Chile. Totalmente. ¿Ah? Incluso que son más favorables que las que tenemos a los propios chilenos. O sea, tanto es así que Bolivia prefiere, digamos, comerciar por los puertos chilenos y no por Argentina ni por Uruguay, Claro. usando el Río de la Plata, que finalmente, y el Amazonas, que son los naturales, que es la razón por lo demás, porque quizás muchos no lo saben, por la cual Bolivia tiene marina. Claro. Por los lagos y por los Claro. ríos. Exacto. Por eso tiene marina. Entonces, como no es porque se haya quedado por el tema marítimo pegado, no, Claro. sino que es por eso. ¿Ya? Entonces, yo diría, ahí tenemos una cuestión que es importante poder considerarla y tenerla presente, que los alegatos van en esa vía. ¿Qué es lo que ha hecho Evo Morales el año pasado con sus Twitter, sus redes sociales? Es lo que yo llamaría, sinceramente, así por darle... Tú sabes que en el análisis muchas veces uno tiene que darle una etiqueta para poder entender bien el concepto que está detrás. Yo te diría que es un bullying mediático. Claro. Es un bullying mediático permanente, y que es entendido así. O sea, las redes sociales, yo te diría, son importantes. O sea, Trump la ha transformado en un esquema, en una herramienta de dar a conocer decisiones, pero a nivel mundial no son consideradas válidas. Claro. ¿No? Entonces yo diría, aquí hay cosas que es bueno tenerlas claras, porque Evo Morales ha querido instalar de que con esta demanda se está jugando la salida soberana al mar de Bolivia, y eso no es cierto. ¿Ya? No hay ninguna obligación, independiente de cuál sea el fallo de la Corte. ¿Ya? Digamos, y también hemos pretendido de que Chile le ha usurpado todo, lo cual tampoco es cierto, porque hay un tratado que definió cuáles eran las condiciones posteriores a la guerra. Ahora, dos cosas. Una es lo que nosotros tenemos ya como evidencia de los resultados de la Haya, producto de este fallo en el que fuimos junto a Perú para disputar nuestra o una parte de mar, que terminamos perdiendo. Y nosotros lo aceptamos porque era parte de una negociación, y eso fue lo que ocurrió. Ese fallo lo perdimos porque no pudimos demostrar que nosotros después de las 80 millas teníamos presencia marítima. Sí, y eso, por ejemplo, eso quedó en evidencia en la defensa oral. Cuando un juez, específicamente, no me acuerdo quién preguntó, dice, ya, acá los antecedentes, después de las 80 millas, ¿me puede usted mencionar en qué minuto y en qué ocasión, de qué manera Chile, como reafirmó su soberanía, después de las 80 millas? Nosotros tenemos 200 millas. Exactamente. Claro. Y no hubo respuesta. Perfecto. No hubo capacidad. O sea, Chile había estado ahí, pero no lo había dejado registrado. Mira, ahora ese es un antecedente. Lo aceptamos, fue un asunto de la Haya y el pacto de Bogotá, lo que todo implicaba, como señalabas tú. Y segundo, y a lo que yo me refería recién, en que me adelanté un poco a la reflexión de lo que tú estabas señalando. ¿Qué valor podría tener el que nosotros en la Haya estemos negociando un tema que es imposible de negociar, aunque quisiéramos, porque representamos o necesitamos el advenimiento favorable de Perú? Entonces, ¿por qué se insiste? Pinochet lo hizo también Lagos, estuvieron muy cerca de llegar a acuerdos, pero es un acuerdo que parece que Bolivia no logra entender, no lo quiere entender o no le conviene entender,
Porque en el fondo es, si nosotros vamos a entregar un territorio por territorio, a un cambio, a lo mejor con jurisdicción o sin jurisdicción, ¿dónde está en definitiva lo que podría salir de una negociación como esta? Porque Es que yo hoy día, te diría sinceramente, como están las cosas hoy día, de la perspectiva netamente de análisis, posibilidades de plantear algún tipo de negociación con Bolivia no existen. El Estado de Chile, a raíz de la demanda que presentó Bolivia en La Haya, cerró todas las puertas como Estado a cualquier tipo de negociación con Bolivia, cualquier tipo, de la que fuese. perfecto. De la que fuese. Es decir, hoy día yo te diría, el Estado de Chile no tiene ninguna voluntad de construir una agenda común, de construir ninguna cosa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Bolivia prefirió ir por la demanda marítima, ¿ah? Y no hacerlo por la vía del derecho internacional o de diplomacia, que parte, obviamente, por nombrar embajadores. Claro. O sea, si es tan inaudito, que creo que esa es la palabra correcta, Sí. inaudito de que dos países vecinos no tengan relación a nivel de embajadores, Claro. ¿no? Que es lo que permite la negociación, digamos, el diálogo, etcétera. O sea, es decir, más allá de que haya gente en Chile, digamos, que es una minoría, un porcentaje mínimo de la opinión pública, que vería con buenos ojos, ya sea por razones sentimentales, emocionales o incluso ideológicas, de poder discutir la posibilidad de que Bolivia salga al mar, ¿ya? Las decisiones las toma el Estado de Chile. Sí. Y no las toma la opinión pública, eso aquí en Chile, en cualquier país. O sea, Exacto. es decir, o sea, el Tíbet respecto a China es uno de los ejemplos, los mongoles también. Entonces, y así sucesivamente, digamos. Entonces yo te diría, en el fondo, digamos, los ejemplos Cataluña, que se tan otras cosas, pero hoy teníamos que estar pensando en que Antofagasta haga un plebiscito. Claro. Claro, Claro. y veamos qué pasa. Claro. Entonces yo te diría, ojo acá, porque yo creo que se ha ido instalando un poco la idea de que no, Bolivia sí podría, que el tema no, el conflicto histórico, qué sé yo, lo que pasó en la historia, yo diría, todo eso hoy día quedó, digamos, congelado. Porque en definitiva podríamos llamar que estamos frente a una ficción jurídica. Estamos, Porque independiente de que nosotros quisiéramos, más allá de recomponer estas relaciones con Bolivia, si nosotros quisiéramos dar alguna vez acceso, ese acceso tiene que ser necesariamente con la anuencia de Perú. Y Perú Claro. ya ha dicho en todos los zonas que no quiere. y va a seguir diciendo que no, ¿y para qué no vamos a meter en ese lío? O sea, digo yo, hoy día, en el pragmatismo del siglo XXI, a Bolivia le conviene mucho más otro tipo de negociaciones con Chile que le faciliten el comercio. O sea, si todo lo que hemos conversado en más de algún programa, digamos acá de perspectivas, en términos de, digamos, acercarse a Asia, no solamente China, todo Asia, Sí. incluyendo India, que es un actor importante, ¿ya? Digamos, si Chile da todas las condiciones para que Bolivia también se inserte, para que Bolivia sea parte de la Alianza del Pacífico, claro. porque todas esas cosas, yo te diría la verdad, o sea, el tema del territorio, no territorio, no es absolutamente secundario, absolutamente secundario. Ahora, pero es para poder construir eso se requiere hacer una construcción distinta, o sea, se requiere un Estado boliviano mucho más sólido, al igual como pasa con Paraguay, mucho más sólido, ¿ya? Entonces yo diría, hay acá situaciones en las cuales, en definitiva, tenemos que asumir, uno, toda posibilidad de diálogo, agenda común asociada a una salida al mar para Bolivia, soberana o no soberana, está congelada. El Estado de Chile así lo ha definido. Perfecto. Ahora, como una razón de Estado. Hay un programa que hago que se llama Razones de Estado. Como razón de Estado, nos conviene tener un barrio o tener un vecino que no siempre puede ser hostil. Más bien generar condiciones que tengamos primero intercambio de embajadores, como tú señalabas recién, etcétera, pero pensando en el largo plazo, como estadistas. ¿No será necesario entender qué va a salir de este fallo y en función de lo que salga de este fallo independiente que no nos obliga a nada? Claramente, y nosotros nuestros territorios son intocables. Porque en el fondo no podemos pasar por Antofagasta, no podemos darle una salida soberana por Antofagasta, que donde fueron sus tierras que perdieron en la guerra. Dicho sea de paso, nosotros también perdimos harto en la Patagonia, para que no se metiera Argentina, un tema que seguramente lo vamos a conversar en otra perspectiva. Pero ¿qué es lo que viene? Porque en el fondo vamos a tener que lidiar con un conflicto
que tenemos que ser capaces de poder incorporar a Bolivia a una negociación donde ellos se vean, digamos, beneficiados como están hasta ahora, digamos. O sea, es que yo creo que, por eso te digo que a ver, ¿qué es lo que viene? Lo primero, terminar esta fase oral, después viene la sentencia de la Haya, cualquiera que ésta sea, donde estamos claros que independiente de cuál sea la sentencia, no hay ninguna obligación de cesión territorial, ni soberana, ni terrestre, ni marítima, nada de nada. Ya, pero eso pareciera, Guillermo, que digamos, en lo que tú señalas, que es obviamente pegado a lo que sea, que lo que existe, eso es así. Más bien, como en política muchas veces la percepción del hecho es más importante que el hecho mismo. Para ellos, para los bolivianos, es vital generarse una, porque así lo ha conducido Evo Morales, digamos. Es que digamos, Evo Morales puede pretender que el fallo de la Haya nos obliga. Desde el punto de vista de tradición chilena, el fallo de la Haya para Chile es muy importante porque nosotros hemos sido respetuosos del derecho internacional y por lo tanto de los tribunales. Por lo tanto, yo diría, Chile se va a enfrentar, si Evo Morales está en esa situación o la deja o la preanuncia, se va a enfrentar ¿a qué? A que Chile a lo mejor no quiere acatar el fallo de la Haya. Claro, y hay varios juristas que así ya lo señalan. Digamos. Claro, está China, está Colombia, no sé, yo diría, no sería extraño. Después de eso viene, digamos, y eso es un debate en Chile, y eso la posición que tenga el presidente Piñera es fundamental. Después viene el tema, que hace caso nos salimos de la Corte de la Haya, el Pacto de Bogotá. Exacto. ¿Ya? Que yo creo que sería el paso natural. Claro. Considerando todo lo que es el liderazgo de Chile y todo lo que ha hecho Chile. O sea, vale decir, hay cierta coherencia entre esta autonomía que tenemos con no estar en el Pacto de Bogotá, en un pacto que fue hecho en otras circunstancias, en otro contexto, y que nos ha modernizado, y que la Corte la haya ido evolucionando. Porque al no estar en el Pacto de Bogotá no evita que nos demanden, pero vamos a llegar igualmente a la Corte de la Haya, sí. Pero no a las condiciones del Pacto de Bogotá. Entonces yo te diría que eso es de partida, sería un adelanto, eso es lo que viene. Luego viene el tema de saber si Evo Morales realmente es reelecto o no. Ya a esa altura vamos a saber qué pasa con la Alianza del Pacífico, vamos a saber qué pasa con el TPP-11, vamos a saber qué pasa con Trump, porque a todo esto, vamos a un dato no menor, en noviembre vamos a ver si Donald Trump tiene posibilidades de un segundo periodo o no. Así es. Porque son las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces vamos a ver si mantiene o no la mayoría en representantes y en el Senado. Sí. Entonces yo diría, hay una serie de variables que, o sea, todo está jugando, digamos, contra Bolivia. Si no fuera poco, ya en abril, la Asamblea Popular de Cuba va a elegir un nuevo presidente. Así es. ¿Ya? Sí. El 23 de abril, para ser exacto. Muy sui generis la elección, Claro, pero bueno. Claro, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y en mayo, Venezuela va a ir a elecciones presidenciales, ¿ya? En un esquema de muy poca legitimidad y aceptación internacional. ¿Ya? Y Bolivia queda un poco solo respecto al ideal bolivariano. Bien. Digamos, Ecuador se sale, Nicaragua tiene una dinámica propia. Entonces, de términos de apoyo, Bolivia queda... Exacto, sí, que afuera de la posibilidad de contar con apoyo político de Bolivia, otros países. O sea, y Chile ha sido bastante inteligente en ver y mostrar cuáles son todas las facilidades portuarias de tránsito que tiene, ¿ya? Y son beneficiosas para Bolivia. ¿Se podría avanzar? Sí, se podría avanzar, pero yo diría todo eso hoy día está congelado. Cualquier posibilidad de avance está congelado. Si Bolivia plantea cualquier cosa que diga palabra de soberanía, está congelado. Si Bolivia hoy día quiere plantear mayores facilidades de comercio, ahí entramos a una discusión técnica. Los equipos técnicos se reúnen, ven qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué se cumple, qué no se cumple, qué se puede ampliar, profundizar, etcétera. Ningún problema. Entonces, pero ese es el escenario en el cual, o sea, después de la Haya vienen decisiones importantes para Chile, independiente de lo que haga Bolivia. ¿Ya? Chile, el Estado de Chile ha sido claro en que con Bolivia no hay ningún conflicto, porque todos los conflictos asociados a la Guerra del Pacífico quedaron zanjados con el Tratado de 1904. Sí. ¿Ya? Lo que viene después ha sido una preocupación de Chile por Bolivia, ¿ya? Que en términos políticos en el siglo XX, en los años 40, 50, 60, 70 incluso, y 80 con Pinochet, digamos, se mostraron por Bolivia. Chile preocupado de lo que era Perú, digamos, o sea, siempre hubo otras razones por las cuales Bolivia quedaba. Y lo último que yo te diría, o sea, Bolivia, el territorio que perdió con Chile, es más o menos un tercio de todo lo que perdió con Brasil y con Argentina. Sí.
O sea, es decir, Bolivia no solamente peleó con Chile. Claro. Por si acaso, o sea, Sí, para que esté claro. O sea, Claro. no es solamente Chile, digamos, el único país que podría ser considerado belicoso con Bolivia. No. Exacto. O sea, entonces, Y esos países donde entregaron las concesiones o las facilidades que le hemos entregado nosotros. exactamente. Entonces yo diría, acá hay temas que claramente hoy día, y soy bastante categórico en eso, porque en el fondo, yo diría, hoy día como Estado de Chile, más allá que tú, yo y otras personas puedan pensar de que a Bolivia hay que entregarle más, no, el Estado de Chile es el que define. Ya, y eso quieren hacer la distinción claramente porque no es opinable. El senador Guillier plantea una cosa, pero se adelanta cosas que no son, porque no es el tema de lo que hoy día está en la demanda. Claro. Y se adelantan siempre en ese tema, por eso que te mencionaba yo, porque siempre hay dos visiones, digamos. La visión del Estado, la visión que, como señalas tú, que nosotros desistimos de cualquier negociación como Estado con el Estado de Bolivia. Ahora, el ciudadano, el común y corriente, de las personas que no están encima de los temas, como probablemente estamos nosotros, estudiosos de esto, ¿cómo, cómo establecemos un criterio más bien de conocimiento? ¿Ya? Sabemos que va a ser muy difícil poder influir digamos, a la sociedad boliviana respecto a esto, que está más bien, digamos, envalentonada de muchos años respecto a este asunto, porque así lo ha arrastrado Evo Morales, pero para el efecto de la convivencia diaria, de cómo nosotros vamos a establecer, más allá de lo que exista o de lo que se llama en el Pacto de Bogotá o en La Haya, las relaciones con Bolivia van a seguir en el mismo pie. Nosotros tenemos una capacidad incluso de disuasión, si hay algún deseo de poder llevarnos alguna cosa tipo bélica. No hay una disposición, nosotros no estamos en ese pie, pero en Bolivia se plantean muchas veces esto de que tendríamos que hacernos reconocer, así entre comillas, a la fuerza, lo que generaría un problema totalmente distinto. Yo diría hoy día, las visiones geopolíticas clásicas, necesariamente hablan de la capacidad de disuasión y la capacidad militar que se tiene para poder disuadir justamente a potencial adversario. Hoy día yo creo que a Chile, ¿qué cosa le interesa de Bolivia? Que tenga un Estado más fuerte, menos corrupto, más sólido y más creíble, independiente de quién gobierna. Ya. Estamos de acuerdo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la medida en que ese Estado sea más sólido, se puede plantear, reuniones técnicas que puedan llevar a un diálogo primero y eventualmente a negociaciones de cualquier tipo de naturaleza. Pero hoy día, ¿cuál es el problema que Chile siempre ha planteado? Que es un argumento fuerte. ¿Con quién conversamos en Bolivia? Bolivia me está diciendo de que nosotros le hemos planteado fuerte. Claro, pero sucede que Bolivia llegó a tener 8 gobiernos en un año. Claro. Ya, conversamos con un gobierno y después el otro no existía. Después se olvidaba todo y empezar todo de cero. Entonces, la solidez del Estado boliviano para Chile es una condición en todo sentido. Tanto como para poder plantear un diálogo, mejorar las relaciones económicas, comerciales. Bolivia goza de preferencias arancelarias con Chile importantes, que son más de 500 productos, y más lo digamos, por si no me falla. Inviables, ¿eh? Claro. Entonces, que no tienen otros países mediterráneos tampoco. No, pues entonces la cosa es que yo diría, a Chile le interesa a Chile le interesa cooperar para que Bolivia tenga un Estado más sólido, políticas públicas más eficientes y que eso signifique menos corrupción dentro del Estado. Más allá que Chile haga lo propio consigo mismo, también le interesa todo eso. Y en esa misma tónica están los otros países de América del Sur. Es decir, no es muy distinto, no es porque sea Bolivia, no, estamos todos en la misma. Entonces ahí hay un tema. En la medida que eso, a lo mejor en 15, 10, 12, 20 años después vamos a hacer una negociación distinta, y encontramos que a lo mejor el Tratado de 1904 hay que modificarlo. Y para modificarlo, tenemos una estructura de Estado que puede sostener esa negociación, tenemos un Congreso que va a ratificar o no todo eso, pero ya estamos hablando de mediano plazo. Exacto. Pero no estamos hablando, yo quiero dejar muy claro, decir, acá se corta la Haya y posibilidad de negociación de soberanía territorial, marítima o terrestre, nada. No hay voluntad para eso, no hay nada, etcétera, porque el tema no está asociado a eso y esa ha sido la posición del Estado de Chile. Perfecto. Bueno, distinguido Guillermo, ya llega al final, desgraciadamente, un tema tan interesante y tan digamos, de tanto peso y tanto volumen que tiene para nuestras relaciones.
Gracias por explicarnos lo que ha ocurrido en esta conversación. Han aparecido una serie de tópicos que ha sido interesante poder exponer para que se entienda mejor las circunstancias que estamos. Y este programa que hemos denominado Después de la Haya aquí, nos sirve también para ilustrar a muchas de nuestras, digamos, nuestros compatriotas respecto a lo que está en juego hoy día. Entonces, nos quedamos tranquilos porque cualquiera sea el fallo, cualquiera sea lo que existe, no nos obliga a nada frente a Bolivia, y eso creo que es una circunstancia muy, muy favorable. Así es. Queremos entonces finalmente agradecerte nuevamente tu participación en Perspectiva. Nos esperamos hasta un nuevo programa para ver, esto va a ser un programa muy especial, seguramente vamos a repetirlo por las condiciones que tiene, la oportunidad que lo estamos haciendo, y agradecerte, Guillermo, por tu contribución a este esfuerzo que hemos señalado acá en Madero de Radio y Televisión para instruir y ayudar a que este problema se entienda mejor. Muchas gracias, Guillermo, y gracias nuevamente por estar acá en Perspectiva. No, gracias a ti, Percival, por la oportunidad y la paciencia además para poder compilar todo y analizar todos estos temas, y también gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muy gentiles. Muchas gracias. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. La actualidad nacional e internacional cada jueves desde las 2 de la tarde.